Estamos aquí, 25 de febrero del 2026, con la maestra Gloria Cariaga. Fue profesora de la UNAM, ahorita ya retirada de la UNAM, pero con muchos procesos activos con su fundación Arcoíris. Y bueno, con muchas otras cosas que prefiero que tú, si quieres, nos cuentes sobre tu trayectoria y sobre todo esa trayectoria que has trabajado mucho desde psicología social, lo que se ha vinculado con lo que tú ves de políticas públicas. Bueno, mira, yo vengo realmente, mi trayectoria tiene que ver con mi tránsito desde la ciudad de Guadalajara, que fue donde yo estudié la licenciatura, al trabajo en la UNAM. Yo estudié licenciatura en el ITESO y ahí tenía la escuela tenía una orientación principalmente clínica. Entonces cuando yo egreso, yo continúo mis estudios sobre psicología clínica, estudio terapia familiar, estudio terapia gestalt y lo típico, pues abro un consultorio al mismo tiempo que muy pronto recibo la oportunidad de hacer sustituciones al personal que salía de vacaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces eso para mí fue súper interesante porque como yo cubría las vacaciones del personal, yo tuve la oportunidad de estar en el hospital de pediatría, en el hospital de especialidades, en el psiquiátrico, en la clínica. Entonces mirar el trabajo de la psicología desde distintos entornos. Y fue precisamente que al final me dieron la plaza en la clínica, en una de las clínicas, donde me empezaron a solicitar que trabajara cuestiones de comunidad, ir a las colonias y hacer trabajo de prevención, y yo ahí sí que sentía que no sabía nada, ¿no? Me sentí totalmente ignorante y dije, tengo que aprender algo de psicología social, de psicología comunitaria. Entonces vine a México a un congreso de psicología social y ahí hablaban de psicología comunitaria, y entonces fue cuando dije, pues aquí está mi oportunidad. Pedí permiso en la clínica y me vine a hacer la maestría en psicología social. En psicología social no aprendí nada de psicología comunitaria, creo que ni siquiera tuve la materia, pero pues sí me abrió el panorama a otro mundo, ¿no? De lo psicosocial, el socioconstructivismo. Entonces, como que esa fue una apertura realmente muy impresionante para mí. Yo venía además de una simpatía con los grupos de izquierda. Nunca he pertenecido nunca he militado en ningún partido político, pero sí tenía una cercanía con los grupos de izquierda, las manifestaciones de izquierda por la justicia, por la libertad. Y entonces cuando llego acá, pues empiezo a mirar procesos psicosociales mucho más amplios. Y tuve también la fortuna de que quien estaba como jefa del Departamento de Psicología Social en esa época fue mi maestra en la maestría, y en un momento dado, terminando apenas el primer año de maestría, nos convocó a 3 de sus estudiantes a que ingresáramos a ser profesoras de la facultad. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo tenía muchas discusiones con ella. Ella es una persona muy interesante, Lucy Raild. Ella es identificada como funcionalista, como una psicología muy orientada a la estadística, a lo concreto, ¿no? Sin embargo, yo reconozco en ella precisamente que cuando yo le pregunté por qué yo, ¿no? Porque ella y yo teníamos muchas discusiones en la clase, no éramos coincidentes en nuestros puntos de vista. Ella me dijo, pues mira, es que los refugiados chilenos que estuvieron aquí en la década de los 70 están regresando a sus países ahora que ya cayó el régimen militar, y nosotros necesitamos gente con tu perfil para dar continuidad a esa perspectiva en la facultad. Eso me llamó tantísimo la atención, y fue una gran enseñanza saber que una persona tiene interés en
en la diversidad, más que nada en la pluralidad, ¿no?, de pensamientos y de incorporar personas con distintas perspectivas. La otra que ingresó, que también estaba en esa línea, era Emma León, ¿no? Y la otra, Luz María Javiedes, que podríamos decir que si bien tenía una postura crítica también con respecto a la sociedad, pero no se identificaba tanto con el activismo de izquierda como nosotras. Entonces eso hizo también que cuando yo llegué a empezar a dar clases, se acercaran a mí las compañeras que eran del Centro de Estudios de la Mujer, las feministas que estaban ahí en la facultad, y que me buscaran para ver si yo me incorporaba a este centro. Pero yo he tenido una postura integracionista, a diferencia de la segregación, y entonces yo les decía, es que es mucho más lo que yo puedo impactar acá, desde el área de social, que yéndome a los estudios de la mujer. Entonces, como que me parecía que me iba a reducir, a circunscribir a ciertos temas y que no me daba la oportunidad de hacer esta reflexión crítica a la sociedad en su conjunto. No comprendía yo muy bien todavía qué era el feminismo, ¿no? Yo estaba más con la lucha de clases, entonces decía, no, es que desde acá se puede hacer mucho más. Y gracias a su insistencia, sobre todo, creo que lo que a mí me hizo clic en un momento dado fue que me invitaron a una conferencia a la Facultad de Economía, y ahí fue cuando empecé a comprender la relación entre clase, género, las desigualdades sociales, y entonces también ahí se me abrió otro panorama. Ahí conocí a Patricia Mercado, la que hoy es senadora y diputada, una mujer política muy interesante, y fue con ella y con las compañeras que ya estaban en la facultad que empecé yo a hacer un núcleo de estudio, de reflexión, de trabajo súper interesante. Entonces, aunque nunca me fui al centro, aunque no me fui al Centro de Estudios de la Mujer, pero sí fui abriendo mi perspectiva a la perspectiva feminista. Ya a finales de los 80s empezamos a tener un seminario para mirar qué era lo que se estaba haciendo en toda la universidad alrededor de los estudios de género o estudios feministas, y había un seminario ahí en la Facultad de Psicología donde venían académicos de todas las disciplinas a compartir qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban desarrollando. Y de ahí surgió precisamente en la huelga del 91 la idea de proponer un programa de estudios de género a la universidad. Entonces yo ya ahí estaba mucho más vinculada con el movimiento feminista, desde el terremoto más o menos del 85, más fuerte del 84, yo identifico que empecé a militar, y pues ya ahí yo me incorporé al programa de estudios de género, ¿no? Me fui 12 años de la facultad, y eso pues a mí me enriqueció muchísimo porque ocupé el lugar de secretaria académica del programa, y esto me permitió conocer las aproximaciones que se estaban desarrollando en cada una de las facultades y el intercambio entre disciplinas, el trabajo multidisciplinario, ¿no? Ahí en la UNAM, ¿verdad? Ahí mismo en el PUEG. Y entonces, pues yo tenía que discutir y aprobar o elaborar la propuesta para la aprobación de la incorporación de ciertos proyectos, de ciertas líneas de trabajo dentro del PUEG. Y eso pues me hacía revisar medio ambiente, cambio climático, desarrollo, trabajo, las cuestiones laborales, ¿no? Entonces, pues te abre la vida, ¿no? Te rompe totalmente el esquema que traías. Imagínate, viniendo de la psicología clínica, meterme a este campo tan amplio, pues realmente me abrió el mundo. Al mismo tiempo, en 91, todavía no se abría el programa,
una de las personas que estaba en el seminario, Teresita de Barbieri, una socióloga también, una feminista socióloga muy importante de la UNAM, fue invitada a ir a un diálogo con un filósofo alemán en Berlín. Y ella me dijo, no, yo no quiero ir, a mí además yo no manejo el inglés y no me interesa realmente esa invitación, ¿por qué no vas tú? Entonces fui yo y había un suizo, una persona suiza, un académico suizo, que éramos los dos que íbamos a debatir con el filósofo. Imagínate, yo todavía no tenía esa experiencia del PUEG, sin embargo, pues estuve junto con otra compañera académica, estuve reflexionando sobre qué sería lo importante de llevar, porque la idea del filósofo era qué nos espera para el próximo siglo, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos preparamos para el fin de siglo y el siguiente? Y para mí fue muy interesante y pues no sé, esas coincidencias que uno no sabe cómo surgen, pero lo que yo llevé fue una conferencia donde yo decía que lo que hacía falta era dar voz a los que no se había dado voz, que eran las mujeres y a los pueblos indígenas, ¿no? Fue lo que yo defendí en mí. Fue visionaria tu posición a ese momento. Muy visionaria, porque justo después pues se considera, dentro de Naciones Unidas o en el marco internacional, se considera que los 90 fue la década de las mujeres, por todas las conferencias internacionales de Naciones Unidas que se incorporó precisamente la política de género, ¿no? Los derechos de las mujeres se reconocieron, y al mismo tiempo pues se dio la guerra zapatista, que rompió a nivel internacional también como márgenes en los que estaban instalados, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante para mí, haber tenido esa oportunidad, y me llamó mucho la atención porque el compañero suizo se escandalizó de mi propuesta y dijo, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Regresar a la mirada indígena sería un retroceso, no sé cuánto, así, como que no entendió, yo digo que no entendió mi perspectiva, o era un racista como muchos en Europa, y entonces a él le pareció escandalosa mi propuesta. Y lo de las mujeres, pues no le parecía nada interesante, ¿no? En cambio, el filósofo, que era el orador principal del tema, él dijo que era súper interesante lo que estaba planteando, ¿no? Entonces, eso me pareció como una primera experiencia de trabajo internacional, pues muy exitosa a la mera hora, y como dices, pues algo previsorio de lo que venía, ¿no? Entonces, eso me llevó a que la Fundación Ford, que fue que estaba una representante en ese foro, hablara conmigo al final y me invitara a que me uniera al trabajo del impulso de la perspectiva de género en las políticas internacionales. ¿Desde la ONU o desde la Fundación Ford? La Ford me iba a financiar para que yo participara en espacios de la ONU. Okay. No es que me financió específicamente a mí, sino que ya ellos estaban financiando a una organización para hacer ese trabajo, y lo que hizo nada más fue sumarme a ese proyecto. Y ese proyecto fue maravilloso, porque éramos como 35 líderes del mundo, feministas, que estuvimos trabajando pues para impulsar la perspectiva feminista en las políticas internacionales en esa década. Sobre todo la primera década de los 90, ¿no? Hasta Beijing, es decir, desde la conferencia de Río, después la de derechos humanos, después la de desarrollo, después de población en desarrollo y Beijing. Entonces fueron muchas conferencias que nos tuvieron ocupadas todo el tiempo, ¿no? Y para mí fue súper interesante porque a pesar de que ya tenía el trabajo en la UNAM, de que ya estaba inserta en el programa de estudios de género, pues pude estar combinando, y lo que iba viendo y mirando en el PUEC, pues llevarlo a estos otros espacios y lograr realmente lo que logramos en esas 5 conferencias, ¿no?
Sí, pues yo te agradezco mucho como toda esa vanguardia que hubo para su momento y ese impulso desde el ámbito nacional e internacional, ¿no? Porque también México tuvo una gran parte en esa participación internacional Sí, de cómo los no. colectivos, ¿no? La organización que hubo para la conferencia, para las diferentes conferencias que has mencionado, que son, tú las viviste, yo las leo, Sí, tú sí, las viviste y participaste en ellas, y son realmente el referente que ha permitido insertar esta visión, ¿no? Desde la visión internacional. claro. Y luego se ha ido adoptando en los diferentes países y ahí ha ido como Sí, porque fueron bajando. realmente propuestas que se llevaron a esos espacios internacionales desde las organizaciones sociales, desde la academia, ¿no? Okay. Conjugábamos, eso me parecía muy interesante, la conjugación que había entre academia y movimientos sociales, que eso yo no lo veo ahora. O sea, como que hay un proceso súper interesante que se da desde finales de los 70 hasta mediados de los 90, en donde hay mucha concordancia, mucha construcción colectiva, ¿no? No solamente de un sector, sino que hay un diálogo permanente entre distintos actores que posibilitaron esos avances y que hoy, por distintas razones, hoy estamos mucho más centrados en el individualismo más que en lo colectivo, y que incluso los movimientos sociales van solos como si se fuera, el movimiento feminista va con su línea, a lo mejor con distintas banderas o distintos desafíos, pero pareciera que es un solo movimiento, ¿no? Cuando realmente habíamos avanzado, incluso más adelante del 95, en los encuentros feministas latinoamericanos logramos, aquí creo que en el 2009, que por primera vez hubiera la garantía de que participaran lo que llamábamos los distintos feminismos y que hubiera representación de las trabajadoras sexuales, las sindicalistas, las medioambientalistas, y luego por edades y luego por orientaciones sexuales. Entonces fue así como una red, las mujeres afro, las mujeres indígenas, ¿no? Entonces todo el mundo tuvo su lugar y su momento de hacer sus planteamientos, y eso me parecía que fue, yo pensaba que era como el inicio, el marcar un inicio de que aquí para adelante vamos todas juntas, y no, ha durado muy poco. Y digo que ha durado muy poco no porque ya no estén, pero porque ya no se le da relevancia a ese hecho y no se busca el diálogo. O sea, sí, que vengan las negras y entonces ese es el espacio de las negras, acá las indígenas, pero no hay, en la mesa no están sentadas todas juntas para decir qué piensan sobre uno de los temas que se va a abordar, por ejemplo. Como escuchar las distintas miradas, distintas realidades, que nos permita comprender mejor la realidad en su conjunto. Y no que sigamos con la hegemonía de las urbanas, clase medieras, educadas, ¿no? Sí, pero En el es una centro. habilidad, ¿no? Es una habilidad difícil o poco, o es más bien escasa, digamos, ¿no? Que no es fácil que cualquiera lo desarrolle, la pluralidad de escuchar voces y quizás tu experiencia que tenías clínica y de trabajo de grupos en la academia, ¿crees que de alguna manera aportaba para participar en como en esta visión plural? Y también preguntarte cómo era ese trabajo, porque no todas las personas que estaban ahí eran de psicología, ¿no? Al contrario, también era una pluralidad de disciplinas, que eso es algo Ajá. muy interesante, de disciplinas, de personas, cómo era trabajar con esa variedad, porque a veces siento que nos quedamos como en nuestra disciplina. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia Eso de para mí ha salir? sido muy enriquecedor. Pero fíjate que incluso dentro de la misma facultad yo sentí que, que mis discusiones, mis propuestas muchas veces se ven como raras, porque es que eso no es psicología. Yo, ¿cómo? ¿Qué es la psicología? Les pregunto yo, ¿no? Cuando no les... Porque dicen, no, es que tú eres más socióloga. Y mucha gente me dice, yo pensé que tú eras antropóloga, o yo pensé que tú eras socióloga. No me identifican como psicóloga. Y cuando digo, no, es que soy psicóloga social. Bueno, claro, ya con el apellido de social como que entienden, ¿no? Pero me parece que la psicología en cualquiera de los campos tendría que estar mucho más amplia también, incluso en la psicología clínica. O sea, las materias que yo doy
que yo daba en la Facultad de Psicología, casi siempre tuve estudiantes de distintas áreas, no venían solamente estudiantes de social. Y entonces, pues yo les hacía ver cómo lo que estábamos viendo servía para el quehacer de los clínicos, de los laborales, de cada una de las distintas áreas de la psicología. Y sí, a ellos les parecía lógico, ¿no? Entonces, sí, yo creo que yo desarrollé esa capacidad de mirar los fenómenos sociales de una manera más amplia y verlos, cómo se podían aterrizar en cada una de las distintas áreas de nuestro trabajo dentro de la psicología. Pero sí te digo, para muchas personas no me reconocen como psicóloga. Piensan que como que yo estudié, no sé, una maestría o un doctorado, no sé, en otra área, pues no, soy psicóloga social. Así es, te has formado en la psicología y eso está muy bien. Yo también siento que en México en particular, como lo he vivido, es que la psicología no participa en muchas discusiones públicas, en muchas acciones colectivas. Parece como si está todavía muy acotado a lo individual, ¿no? Y en el imaginario está como la salud mental, terapia. Y pues son acciones válidas, pero algunas de todo el impacto que puede haber mucho más grande. No, yo me doy cuenta, como psicóloga social, yo me doy cuenta de cómo en mi ejercicio de psicóloga clínica, mirando cómo yo atendía a pacientes, al no considerar el entorno social en el que estaban insertos, cómo yo le exigía al paciente más de lo que el paciente puede dar. Porque yo tengo un esquema de qué es lo sano, qué es ser una persona adaptada socialmente, entonces las exigencias que les ponemos desde la clínica pues no corresponden con las posibilidades reales que los sujetos tienen si no tienes claridad con respecto al desempleo, a la crisis que tenemos, la crisis política que tenemos en este momento, de inseguridad, de tantas cosas, pues ¿cómo le vas a exigir a una persona que tenga buen ánimo, ¿no? Que se sienta tranquila, ¿no? Que salga Sí. a la calle y confíe en que todo va a estar bien cuando sí tenemos Sí, entonces sí, a mí complejos. me parece que la mirada, o sea, el análisis de contexto tiene que ser un elemento base en cualquiera de las áreas con las que estemos trabajando. Para esa, ¿no? Para la actividad que vas a desarrollar, pero sí tener ese análisis de contexto que te permita entender mejor el fenómeno que tienes enfrente a resolver. Porque Claro. si no, no lo estás entendiendo y cómo lo vas a resolver, ¿no? Sí, 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 o sea, ya sea a nivel individual, de interacción social, colectivo, institucional, público. Pero déjame preguntarte entonces ahora en toda esta trayectoria que tú has ido desarrollando aquí en México, ¿cómo ha sido tu participación? ¿Con qué organizaciones has trabajado? ¿Has tenido participación? Que nos cuentes un poco de eso. Bueno, mi interés se fue orientando de manera muy importante a la sexualidad y el género. Entonces mi trabajo hasta hoy está centrado principalmente ahí y trabajo tanto en el movimiento feminista como en el movimiento LGBT y yo diría de la diversidad sexual en su conjunto, no solamente LGBT, porque tengo también acercamiento con las trabajadoras sexuales, con los problemas de abuso sexual en la infancia, o sea, mi trabajo con la sexualidad tiene que ver con todas las edades y con los distintos sectores que son discriminados por su sexualidad o por su ejercicio sexual, ¿no? Entonces, pues también eso me trae otras miradas distintas de lo que estamos acostumbrados a ver como sexualidad, ¿no? Hoy mismo estábamos revisando la encuesta que el INEGI va a lanzar a finales de año para personas LGBT y yo les decía, pero es que, ¿por qué preguntan de cuántas parejas sexuales? ¿Cuál fue tu primera relación sexual? ¿Y la atracción cuándo se dio? Entonces, es como, ¿por qué miramos la sexualidad solamente desde lo genital y no? Porque ¿cómo es que la gente se identifica, reconoce su orientación sexual? Pues el día que te enamoras o que te atrae a alguien, ¿no? Entonces, pero no necesariamente te vas a acostar con esa persona, pero ya está ahí. Entonces eso, pues como en México tenemos una educación sexual tan básica, no sé si existe una educación sexual en México, pero como escasea tanto la educación sexual en México, pues cuesta muchísimo trabajo
que te entiendan también cuando estás hablando de desde dónde tenemos que mirar la sexualidad para entender lo que le está pasando a la gente, ¿no? Hay muchos tabús, ¿no? Yo lo he vivido como colombiana, te cuento una anécdota en la maestría. La profesora nos dejó leer un artículo sobre trabajadoras sexuales. Yo lo leí con mi mirada de colombiana, como que más abierta, pues de que hay un reconocimiento del trabajo sexual con leyes de trabajo. Y entonces con esa lectura yo llegué a la clase, la clase en México, con 4 hombres y la profesora, porque me tocó estudiar solo con hombres. Y entonces yo les dije, no, pues me parece normal, las trabajadoras tienen sus derechos, pues pueden reclamar. Y la profesora se quedó mirándome como, ¿de qué estás hablando? Imagínate, y era la profesora. Era una profesora de maestría y me dijo, pero, o sea, ¿de qué estás hablando? Ella como que se choqueó. Se choqueó, logró entender que mi visión era diferente, claro, yo era como extranjera para ese momento, pero, y todos mis compañeros quedaron, esta mujer, ¿cómo habla como ese tema así tan abierto? Y cuando ella me dijo, no, es que aquí en México hay un limbo, o sea, no está prohibido, pero tampoco está reglamentado, no hay leyes. Y yo me quedé, pero ¿por qué no? Si los datos, además México es uno de los que tiene más problemáticas de datos y todo relacionado con los temas sexuales. Y ahí entendí, ¿no? Como los temas de doble moral que existen en las sociedades y me quedé reflexionando mucho. Pues la posibilidad que tienes a veces de llegar a un lugar nuevo y ver con otros ojos, pero como dices, el tema de sexualidad aquí no se reconoce mucho, ¿no? Hay mucho tabú y como que parece que fuera lo erótico, que fuera cosas que vas a trabajar solo para placer, no sé, ¿no? Como disfunciones. Como morbo, ¿no? Con morbo, pero no se ve las otras partes de estudios de sexualidad. No se ve como una dimensión humana a abordar. Exacto. Como cualquier otra. Incluso en los estudios de género, ¿no? Que es como muy cercano, muy próximo a esos trabajos. Sí, pero no en México, ahí estamos lustros atrás, muy, muy retrasados desafortunadamente. Y entonces, pues sí, a uno lo invitan a discutir estas encuestas que van a lanzar y tú dices, no, pero espérame. Y no estás tomando en cuenta esto, es que las personas LGBT viven de esta manera, ¿no? Entonces, estamos hablando de vivienda, ¿no? Pues, las categorías de vivienda que estás presentando son para cualquier población, pero esta gente, ¿por qué no tiene casa? ¿No? ¿Por qué se tiene que cambiar de casa tan frecuentemente? Y esos que no tienen casa, ¿dónde viven? ¿Cómo viven? No todos son, porque hablaban personas en situación de calle, no, pero no todos son en situación de calle. Unos están de roomies, otros están pernoctando en distintas casas periódicamente, ¿no? Entonces era como, ¿qué es todo esto? ¿Quién pensó esto? ¿No? ¿Por qué me desacomodas mi encuesta? Claro, está pensado por personas que no están relacionados con las problemáticas, ¿no? Que no trabajan a veces con las poblaciones, que yo creo que esa es una gran ventaja de las personas que estamos en psicología. Estamos más interesados en el trabajo con las poblaciones a veces directamente, como que de ahí surgen las inquietudes para mirar luego a las instituciones. Sí, pues las mismas trabajadoras sexuales durante el confinamiento del COVID se quedaron sin casa y tuvieron que hacer 1000 estrategias para sobrevivir porque no tenían, o sea, muchas de ellas vivían en hoteles. Entonces, ¿cómo sobrevivir? Si cerraron todos los hoteles, entonces, ¿ahora dónde me voy? Y ahí fue un desafío mayúsculo y pues sí, la autoridad no pensó que había gente viviendo ahí de fijo, ¿no? No pernoctando, sino viviendo. Entonces, pues son esas decisiones políticas, hablando de la política pública, esas decisiones de política pública que se toman a nivel general para la población sin considerar las particularidades de las personas que van a las que se les va a trastocar la vida por completo. Okay. Las decisiones de gobierno que son las que más impactan, sobre todo en estas situaciones de crisis y en general, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo ahora. Pues ahora que ya terminé mi trabajo con la UNAM, lo que estoy haciendo es darle continuidad a mi trabajo de Defensoría de Derechos Humanos. Y yo trabajo en general derechos humanos, pero principalmente género y sexualidad. Colaboro con la Fundación Arcoíris, aunque sea a tiempo parcial, pero estoy ahí. Y pues en vínculo con otras muchas redes, ¿no?
trabajo en red, trabajo en red con el movimiento feminista, con el movimiento afro, con el movimiento indígena, con el movimiento de derechos humanos, con las organizaciones que forman parte del movimiento de derechos humanos. Y tengo interés en trabajar con personas migrantes y personas con discapacidad. Aunque ya hemos trabajado con personas migrantes, tenemos algunos proyectos desarrollados con ellos, pero pues como la realidad político-social va cambiando, precisamente ahora con las políticas de Trump, pues ahora tenemos que ver qué de los migrantes podemos atender, qué es lo que están enfrentando a las personas migrantes en este momento, si ya no pueden pasar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en México, ¿qué está pasando con el fenómeno de migración? Es cierto que el flujo ha descendido de una manera brutal, ¿no? Tanto por la política de Trump como por la política de México, que le cuida el patio trasero a Trump, pero de todos modos aquí está la gente, como tú misma, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se vino a estudiar, se casó con una pareja mexicana y ya está viviendo acá? ¿Cuántos son refugiados? ¿En qué condiciones están? Entonces estamos ahí como empezándonos a preguntar cómo trabajar con las personas extranjeras. El proyecto es con personas extranjeras viviendo en México, porque discutimos mucho si trabajábamos migrantes internos o migrantes externos, pero decidimos trabajar con migrantes externos por el momento. Eso nos permite mostrar cómo tú has transitado también muchos temas, ¿no? Como tu núcleo ha sido la sexualidad y género, pero eso ha transitado en muchas instituciones, espacios, colectivos, y eso es también interesante de tu trayectoria, ¿no? Que ha sido también reconocido en varias actividades de las que tú has hecho, y me gustaría que les hablases a los jóvenes que están ahorita comenzando a determinar cuál va a ser su trayectoria, y bueno, quienes están en esta clase por algún sentido se interesaron en las políticas públicas. Entonces, hacia un futuro pensando, ¿tú qué les dirías recomendaciones de cómo podrían trabajar estos temas públicos, o cuáles serían las habilidades o recomendaciones de poder trazar este camino donde la psicología tenga un alcance más amplio y no como acotado a cosas tan micro siempre? Yo mira, en los últimos semestres, bueno, en los últimos años de mi carrera docente, la estrategia que yo utilicé, dada precisamente esta tendencia al individualismo del que mencionaba anteriormente, yo lo que busqué es llevar al estudiantado a reflexionar sobre la realidad social, que eso me parece como un elemento fundamental. Y justo como te decía cuando llegaste, pues yo trabajo con todos estos movimientos, trabajo estas distintas líneas de trabajo, pero también tengo grupos de amigas académicas retiradas, otras todavía en ejercicio, con las que me reúno y hablamos sobre la realidad social, qué está pasando en las universidades, porque son personas de distintas universidades, o qué está pasando en nuestra realidad social. Hoy mismo queremos analizar qué pasó el pasado fin de semana, ¿no? Entonces, pues nos reunimos, pasan hechos como este y entonces hay que reunirnos. Y vamos a reunirnos y cada quien da su punto de vista y conversamos sobre lo que estamos viendo. Entonces eso me parece que es fundamental para que en la psicología pudiéramos tener ese ejercicio permanente, de tener un espacio al principio de la clase, porque si lo dejamos al final de la clase nunca alcanzamos, con un tiempo medido, decir, bueno, vamos a darle 20 minutos a discutir cuál fue el hecho más importante de la semana. ¿Qué les parece lo más importante? Van a salir 2 o 3 que igual se pueden analizar, pero lo importante es que estén pendientes de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro entorno social? Y que se debata sobre eso. Eso me parece que es además un ejercicio que te digo que uno tiene que llevar a lo largo de su vida. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en psicología clínica, yo tenía un grupo de 6 profesionales de la psicología clínica que nos reuníamos una vez al mes a comentar sobre nuestros casos. Y era una reunión social, ¿no? En casa de una de las compañeras, casi siempre en la misma nos reuníamos. Y sí, tomábamos vino y quesos y vino y platicábamos cómo nos estaba yendo en nuestro trabajo
nos pasábamos pacientes o nos hacíamos recomendaciones de cómo trabajar mejor, ¿no? Cursos que estábamos tomando. Entonces yo creo que esa reflexión colectiva es algo que te aterriza mucho y que te brinda muchos elementos profesionales para fortalecer tu trabajo. Entonces, sí me parece que tanto el tener un grupo de profesionales afín a tu actividad, como tener estos grupos que te ayuden a darle seguimiento al análisis del contexto social es sumamente importante para la profesionalización de nuestro trabajo, ¿no? Y en ese sentido, yo tuve la claridad de que las y los estudiantes de estos últimos cursos que yo di, cómo avanzaban en su análisis del contexto, era muy impresionante. Del primer día de clases al final, era muy impresionante lo que lograban mirar, comprender de la realidad, ¿no? Porque las primeras sesiones, claro, era la nota roja, todo lo que pasaba, lo que les llamaba la atención, pero poco a poco iban insertándose en otros temas y realmente lograron traer a la clase temas muy importantes, ¿no? Para el análisis. Entonces eso me parece como una recomendación de ejercicio cotidiano que necesitamos tener. Y por otro lado, pues, lo que te decía al principio, ¿cuál es el quehacer de la psicología? A la psicología lo que le interesa es comprender el comportamiento humano. Y el comportamiento humano está en todas partes. En el metro, en la esquina, la señora que vende los tamales, ¿no? Hasta, pues, todos los conflictos sociales que estamos viendo, que tenemos enfrente. Entonces, y no solamente el conflicto, sino cuáles son los cambios que vamos observando. Me parece que el análisis del contexto te agudiza la mirada para estar mirando la realidad. En psicología tendemos mucho a mirar lo anómalo, a focalizar nuestra mirada en lo que consideramos que no está bien o que es fuera de la norma, ¿no? Y yo creo que nos hace falta mucho más analizar la norma. ¿Qué es el comportamiento normado y cuáles son los cambios que se van dando? Y esa observación, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿qué te diré? A 10 años tal vez, o menos, la primera vez que yo vi a un hombre cargando un bebé con una pañalera al hombro, dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces ya empiezas a mí. Pero eso, el darte cuenta, eso no es de todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Hoy día la crianza se ha convertido en el vehículo principal de la transformación de la masculinidad. Y eso no lo estamos valorando desde la psicología, ¿no? Algunas mujeres feministas de estas renegadas dicen, claro, porque eso les da prestigio. No, a mí eso no me importa. Lo que me importa es qué está pasando con los hombres que ahora están llevando a las criaturas a la escuela, acompañándolos a las clases de la tarde, ¿no? Que van los fines de semana al club deportivo a mirar al hijo jugar. Pero sobre todo los hombres, ¿qué está pasando con los hombres y los hijos y las hijas, ¿no? Lo que yo observo, porque a mí me interesa la masculinidad muchísimo, lo que yo observo es que les está permitiendo, fíjate, un cambio tan importante como que les está permitiendo manifestar su sensibilidad. Antes los hombres no besaban a las criaturas, hoy besan hasta los hombres jóvenes. Entonces eso es un cambio cultural, ¿no? De 180 grados, ¿no? Sí. Entonces cosas como eso, y acostumbrarnos a mirar, a tener la mirada interrogativa, vamos a decir, no cuestionadora, pero sí interrogativa de por qué se estará dando eso, qué está sucediendo con esto otro, ¿no? Es normal, no es normal, es cotidiano. Entonces estar viendo estos comportamientos, ¿por qué es normal que sucedan tales cosas? También tenemos que preguntar, no solamente lo que consideramos anormal o inadaptados, ¿no? Y ahí un poco la frontera con la sociología es como el tema problemático, ¿no? Como que esa creo que ha sido un poco más tradición de la sociología quizás. Entonces tú que has estado en la psicología social y que has visto también desde la realidad del activismo y los trabajos, ¿cómo ves esos vínculos entre estudiar eso
con relación a otras disciplinas, digamos, ¿qué aporta? Pues es que a mí me parece que la multidisciplina es fundamental para la comprensión de la realidad. No podemos nosotros desde la psicología, así como digo que un movimiento social solo no va a sacudir el sistema de discriminación o de marginación, pues tampoco una disciplina nos sirve para explicar todo lo que estamos enfrentando, todo lo que estamos viviendo. Entonces, la interdisciplina o la multidisciplina siempre nos va a ayudar a tener una comprensión más amplia. Y por eso también a mí me parece interesante que en estos grupos, sobre todo me parece que para la psicología social, el tener estos grupos de profesionales multidisciplinarios que nos permitan conversar y decir desde dónde estamos, que a veces te va a chocar y vas a decir, ay, pero ¿y eso qué tiene que ver, no? Pero pues poco a poco uno va sensibilizándose y no vamos a tener que tomar todas las dimensiones, pero sí te saca luz para pensar de manera distinta la realidad. Y también pensando en tu, como decías, a veces falta reconocimiento como psicóloga en instituciones públicas o en organismos que trabajan temas de impactos más amplios. ¿Qué recomendaciones le darías a personas que quieren como alcanzar estos espacios? Es eso, generalmente en la misma facultad me parece que la formación que ofrecemos es muy limitada. Es todavía una educación muy bancaria, diría Freire, ¿no? De depositar información, de memorizar autores, yo digo, pues las bibliotecas ya no van a estar solamente ahí, sino las traes en el teléfono. Entonces la información está accesible en el momento que la necesitemos. Claro, tenemos que aprender a buscarlas y qué autores, con cuáles coincidimos, con cuáles no, pero me parece que realmente lo que necesitamos es trasladar la enseñanza de la psicología a la realidad social. Y que esa realidad social efectivamente es tan amplia, por lo que decía antes, si el comportamiento humano es nuestro interés, pues el comportamiento humano va a estar en todas partes. La sociedad está organizada, estructurada precisamente a través de grupos y entidades sociales distintas. Entonces, creo que como psicólogas, como psicólogos, no tenemos límites para el abordaje del análisis del comportamiento, que lo que tenemos que hacer es identificar a las personas dentro de esos distintos entornos. Es decir, si estamos hablando de cambio climático, pues ¿qué pasa con las personas con el cambio climático? ¿Cuáles personas me parece que están enfrentando desafíos más grandes o comportamientos que habría que desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí son pues muchas veces áreas en donde no nos miramos. Pero, por ejemplo, para mí que participé en la Conferencia de Población y Desarrollo del 94, pues ahí me abrió un cúmulo porque población y desarrollo es todo, ¿no? Que lo hacen principalmente los demógrafos, ¿no? En la CONADP. Sí, pero que ahí se habla de metas demográficas, pero así cuando ya estás hablando de desarrollo, pues tiene que ver con la economía, con el bienestar, con la salud, con los derechos humanos. La misma agenda de Beijing, ¿no? Las mujeres, si tú miras la agenda de Beijing, pues toca todos los temas. Entonces, eso, a mí me parece que esos acuerdos internacionales nos dan la pauta para mirar que ahí están las personas, en todos esos ámbitos están las personas, y que podríamos trabajar en cualquier ministerio, en cualquier secretaría de Estado, ¿no? Eso es lo que me parece que tendríamos que llevar al estudiantado a mirar. Yo la experiencia que tuve con la clase de sexualidad y género fue súper interesante porque realmente pues las y los estudiantes hicieron el esfuerzo de mirar, incluso mucho más difícil yo diría, ¿no? Porque mirar la sexualidad en todos los entornos de las secretarías de Estado fue realmente un desafío muy importante y sin embargo hicieron trabajos súper interesantes. Entonces creo que también el personal docente tenemos ahí una responsabilidad no menor de cambiar nuestras perspectivas y decir, bueno, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Cuáles son las posibilidades que le estamos ofreciendo al estudiantado para verse ya fuera de aquí?
Para sus trayectorias. Y pensando en eso, tú aquí en México trabajaste con varias organizaciones, digamos, ¿en cuáles podrías decir que personas de la psicología valdría la pena que estuvieran más allí o que su perspectiva podría ser valiosa y quizás están o hay pocos o casi no viste? Sí. Pues yo miro que hay pocas personas de la psicología en los ámbitos de desarrollo en general, ¿no? Esto de medio ambiente, incluso migración, no hay tantos. En derechos humanos sí hay más. En el feminismo, por supuesto, hay un montón, ¿no? Pero... Sí, digamos que y dentro del feminismo incluso pues hay varias que se han metido más allá de los derechos sexuales y reproductivos, que es donde principalmente entran algunas, pero yo he visto el desarrollo que han tenido y que también se han movido a distintos ámbitos, ¿no? O sea, muchas de las estudiantes que pasaron por mis cursos, pues yo me los encuentro en los movimientos sociales después, ¿no? Y eso es muy satisfactorio para mí, darme cuenta de que efectivamente se les brindó esa oportunidad de mirarse en otros lugares y que ahora son defensoras de derechos. Claro, ¿no? Están las secretarías, todas las secretarías que tenga el gobierno en su momento, algunas con más afinidad, otras con menos afinidad, la sociedad civil, las organizaciones políticas. Mira, nosotros estamos trabajando ahorita, por ejemplo, la Agenda 2030, que abarca precisamente todos los objetivos de desarrollo sostenible y que son temas bastante complicados y nosotros estamos trabajando sexualidad. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento de los océanos y la sexualidad? ¿Qué pasa con el agua clara y potable y la sexualidad? Entonces, todos esos son pues temas que para nosotros nos ha obligado a sentarnos también a discutir y a pensar, a buscar documentos, a leer lo que están haciendo las feministas y decir, entonces también aquí la sexualidad está, ¿no? Estar mirando nuestros temas, el tema que nos interese, a cada quien trabajar, mirarlo, cómo está manifestándose en cada uno de los ámbitos. Pero sobre todo, saliendo de la facultad uno no tiene muchas veces un tema elegido, y eso, pues me parece que mirar las agendas que los movimientos sociales tienen te permite insertarte y decir, pues aquí está el comportamiento. Y aquí es donde yo puedo ver qué es lo que está pasando con la gente. Y temas tan difíciles como la tortura, la desaparición, ¿no? Que también lo trabajamos ahí en la Fundación Arcoíris, pero pues es cualquier cosa. La psicología social puede estudiar cualquier cosa. Sí. Oye, para ir terminando, me gustaría preguntarte quizás por un ámbito que es menos común que participemos los psicólogos, que son los organismos internacionales, ¿no? En estos temas, y tú has tenido la oportunidad de participar en varias asambleas, como delegada, como parte de la sociedad civil. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo podría una persona vislumbrarse quizás también, ¿no? Como parte de esos organismos, que ahorita, bueno, han estado también con sus vaivenes, pero sin duda tenemos un mundo globalizado y van a seguir teniendo alguna voz importante para el mundo, ¿no? Ya no solo para nuestro país, para nuestras instituciones, sino para temas que son mundiales. Pues sí, precisamente me parece que el trabajo en el plano intergubernamental tiene que ver tanto de las Naciones Unidas como en la OEA, ¿no? En los organismos regionales, que eso también muchas veces la gente que no maneja el idioma inglés siente que su posibilidad de trabajar en el ámbito internacional es muy limitado, y digo, no. En la ONU hay traducción garantizada en todos los espacios de discusión formal, ¿no? Ya en los espacios informales puede que no haya traducción, pero en los espacios formales sí. Y además pues tenemos los organismos regionales, tanto el Consejo Económico de la CEPAL como la OEA, en donde también podemos participar. Estos organismos, podríamos decir, se enmarcan principalmente en el derecho humano. Entonces, pero precisamente pues nosotros como humanos tenemos derecho a todo. ¿Y cómo se garantizan esos derechos? El derecho al agua, el derecho al desarrollo, el derecho, ¿no? Entonces, los derechos políticos. Entonces yo creo que
que precisamente cuando ya te vinculas con la defensa de los derechos humanos, pues es muy, muy fácil, diría yo, el encontrar la vía para vincularte con estos organismos internacionales. Y lo que se pretende ahí, pues es si, si acá en México quienes trabajamos o quienes orientamos nuestro trabajo a la incidencia en política pública, que eso es lo que hace la Fundación Arcoíris, quienes trabajamos en los espacios internacionales, lo que buscamos es también el desarrollo de política pública, pero una política internacional para todo el mundo, ¿no? O para los 190 y tantos países de la ONU. Entonces eso me parece pues súper interesante, para mí es súper interesante, más allá de que México firme, apruebe, ratifique y ejecute esos acuerdos, pero sí me parece muy interesante lograr que haya un compromiso de los países para empujar ciertos derechos, para apoyar ciertos derechos. Entonces eso me parece sumamente interesante, ¿no? Y entonces el trabajo internacional pues te trae precisamente una mirada de y ahora cómo lo hago a nivel local, con quién trabajo, ¿no? Desafortunadamente, nosotros, la Fundación Arcoíris fue creada en 98 y empezamos primero con un desarrollo muy fuerte dentro de la academia como para fortalecer la mirada sobre sexualidad y género, y después ya empezamos a trabajar en el ámbito de la política pública. Y yo creo que el trabajo que nosotros venimos haciendo desde esa época para acá ha sido fue de una manera creciente el diálogo, el impacto con las instituciones públicas, instituciones de gobierno. Sin embargo, a partir del 2018, pues hubo un cambio radical de parte de la autoridad, ¿no?, del presidente, para decir que las organizaciones éramos intermediarias y que nos estábamos quedando con el dinero de la gente, y, o sea, un desprestigio muy fuerte para nuestro trabajo. Y entonces pues ya el gobierno eligió con qué organizaciones trabaja y a ellas son las que siguen haciendo el trabajo de acuerdo a los objetivos que el gobierno tiene. Que esa es la otra cosa, pues el hecho de que una tenga la posibilidad de hacer investigación, de hacer encuestas, de hacer análisis críticos de la realidad, pues te permite hacer críticas también a lo que el gobierno está haciendo y ofrece. No pelearnos, nosotros no nos peleamos con el gobierno, por más que pudiera pensarse. Sí somos críticos del gobierno, pero es una crítica propositiva, ¿no? Nos parece que les falta hacer esto y tendría que hacer. Entonces nuestro trabajo es precisamente empujar lo que queremos que el gobierno haga. Y trabajamos en ese sentido porque nos parece que también la idea que se transmite en la facultad de generar muchos, yo digo, talleres. Yo les decía a mis estudiantes, yo no quiero talleristas, quiero psicólogos. Porque, sobre todo porque yo digo no es que el taller no sirva, sí sirve, pero tenemos que ver cuál es su efecto. ¿Cuánto contribuye un taller para lograr un cambio social? Entonces, si haces talleres dentro de una comunidad específica, cerrada, por supuesto que ahí vas a tener logros muy importantes. Pero a nivel macro, a nivel social, pues me parece que incluso se genera insatisfacción o desilusión de parte de la gente que participa en nuestros talleres porque no ve que todo el esfuerzo que está haciendo por cambiar vaya a tener un eco en la sociedad. Entonces, por eso nuestro trabajo estamos orientados a la política pública, pensando que quien tiene los recursos, el alcance, la cobertura, es el gobierno, ¿no? Entonces queremos que el gobierno haga ciertas cosas. Y sí, hemos sido exitosos en ese sentido, a pesar del cierre, por ejemplo, del gobierno de López Obrador, pues nosotros logramos elaborar un protocolo de investigación sobre los crímenes contra personas LGBT y lo adoptó la Fiscalía General de la República, lo llevó a todas las fiscalías del país, lo aprobaron y ahora ya es un documento oficial, ¿no? Es un documento elaborado por nosotros. Acabamos de meter en la Ley General de Búsqueda que presentó Claudia hace unos meses, de una ley general para la búsqueda de personas desaparecidas, nosotros logramos incluir el reconocimiento de la familia social, por ejemplo, ¿no? Que ese es un logro para nosotros que es mayúsculo, porque
muchas personas que son discriminadas por su sexualidad, trabajadoras sexuales, personas LGBT, no tienen un buen vínculo con sus familias. Entonces, cuando sufren de algún atropello, cuando sufren de alguna violencia o cuando son asesinadas, no hay quien reclame sus derechos, incluso los cuerpos, ¿no? Entonces, una familia social es quien se hace cargo de eso. Y eso, gracias precisamente a nuestros análisis, discusiones y llegar al concepto de familia social, instalarlo en el protocolo y después meterlo en esta ley, pues ha sido un logro muy importante. Cosas como eso, ¿no? Pero eso es parte, pues, de la reflexión crítica que vas desarrollando y que después dices, vamos a apostar a que metemos esto, ¿no? Puede parecer una cosa minúscula meter 2 palabras, ¿no? Familia social, pero tiene implicaciones impresionantes. Ayuda, ¿no? A la gestión. Ahora incluso las buscadoras, las mujeres buscadoras nos están pidiendo capacitación para reconocer ese concepto y utilizarlo en su trabajo también, porque ellos dicen las buscadoras, bueno, es que hay familias que tuvieron hijos desaparecidos y que murieron buscando. Entonces, ¿quién sigue ese trabajo? Claro, porque la ley limita, deja... Sí, que tiene que ser familiar de sangre. Exacto. Entonces, las buscadoras se están convirtiendo en familias sociales también, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Pues qué interesante trabajo. Yo tendría 1000 cosas para preguntarte y aprovechar este espacio, pero sí, vamos a ir mirando. Yo creo que nos das tu perfil, tu trayectoria que reconozco mucho, que he leído también, investigado, y pues nos da un panorama del impacto que se puede llegar a hacer desde la psicología, ¿no? Con a veces las sanciones sociales propias del gremio claro. que puede representar, pero pues un vínculo muy posible para seguir diseñando. Creo que tiene posibilidades hacia futuro de seguirlo trabajando e impulsar a las trayectorias de nuevos profesionales que quieran mirar más allá de las posibilidades individuales, ¿no? Mirar hacia los grupos, hacia las necesidades sociales de muchas problemáticas y más en situaciones de conflicto que tenemos en todos los niveles en nuestros países. Sí, sobre todo que estamos viendo que el panorama sociopolítico que tenemos enfrente cada vez es más problemático, ¿no? Cada vez es más desafiante. Entonces, me parece que hoy día tenemos que ampliar nuestra perspectiva para entender esa complejidad que la realidad social nos está ofreciendo para poder plantear alternativas. Para poder analizar los fenómenos que tenemos enfrente de manera distinta como estamos acostumbrados y que no le tengamos miedo a saltarnos de la disciplina, a saltar los límites de la disciplina. No digo hacer trabajo antropológico o sociológico, pero sí a mirar los procesos de manera más amplia que nos permita complejizar más nuestro pensamiento. Y como dices, ofrecer soluciones, ¿no? Que a veces es como mucho la investigación o no tenemos tanto desarrollo en habilidades de ofrecer soluciones macro, ¿no? O para un estado, o para un gobierno, o para una organización. Creo que esa es otra de las habilidades, pero bueno, me gustaría que nos digas que al final les puedes dejar a los futuros colegas que vamos a tener de psicología sobre estos vínculos que tú has ido trabajando desde género, desde sexualidad y políticas públicas. Si alguien estuviera interesada en seguir desarrollando por ahí, ¿qué sugerencias darías? Diría que hay que conocer a los movimientos sociales que están activos. Ahí hay una cantidad de posibilidades de aprender, de ampliar nuestra perspectiva, de ir a hacer prácticas profesionales, de trabajo voluntario. No es tan fácil porque cada vez las organizaciones estamos más reducidas de personal y con mucho trabajo por las cuestiones económicas, y que a veces que llegue una persona voluntaria y tú dices, ay no, ¿a qué horas le capacito? ¿A qué horas le doy seguimiento? Pero que no se desanimen. Yo creo que sobre todo hay organizaciones más grandes, más fuertes, en donde hay posibilidades, no digo que con nosotros no, pero aunque seamos muy chiquitas, pero en las organizaciones grandes como Amnistía Internacional, como Oxfam, que a mí me parece maravilloso el trabajo que hacen,
hay esas posibilidades de insertarse y hacer una estancia de 6 meses, ¿no? Donde vayas 2 veces a la semana y estés ayudando, aunque sea a engrapar, que no tengan miedo de eso. Yo también lo hago todavía. Entonces, que hay trabajos pues que parecen que son rutinarios y que no tienen que ver con nuestro quehacer, pero estar insertos en esos ámbitos, escuchar las discusiones, participar en los análisis, les va a dejar un montón y poco a poco van a ir, pues quienes tengan mayor compromiso, mayor facilidad para insertarse, pues muy seguramente se van a quedar, ¿no? Así ha pasado con gente ahí en la Fundación Arcoíris. Habemos ahorita 3 psicólogas que salimos de la facultad, somos la mitad del personal. Entonces, una muy nueva, ¿no? Que tiene apenas 1 año ahí y que fue justo, pues fue estudiante y se acercó a organizar un archivo y ya se quedó, ¿no? Por las habilidades que demostró, el compromiso, el interés, pues ya se quedó como parte del staff. Aunque fue contratada por 4 meses, ya cuando cumplió sus 4 meses ya no la quisimos dejar ir. Claro, entonces siempre pasa así, ¿no? Gente buena, ¿no? Que trabaje. Entonces sí, pues, pero es importante en ese sentido, pues que la gente identifica qué le interesa para que realmente tenga ese compromiso, esa voluntad de contribuir, de aportar y de meterle ganas al trabajo para poder insertarse. Yo creo que, a diferencia de los años anteriores, yo miro que hoy hay muchas personas egresadas de las facultades de psicología trabajando en el gobierno, en distintos ámbitos del gobierno que antes no había. Entonces creo que eso nos está dejando ver también de que hay un mayor reconocimiento a nuestra disciplina en distintos ámbitos. Entonces, pues no tengamos miedo de meternos en espacios donde no nos identificamos o no sabíamos que ahí podíamos trabajar y toquemos las puertas. Yo creo que en general las personas son bien recibidas y ojalá que sus mismos trabajos de tesis, incluso los trabajos escolares del final del curso, les puedan servir como una carta de recomendación para hacer trabajo en las dependencias donde les interese. Pero sobre todo, si no tienen esa oportunidad de insertarse en la estructura gubernamental, pues con las organizaciones sociales hay también otras oportunidades. Que no tengan miedo, sobre todo. Y en la cotidianidad, lo que decía yo, que se levanten preguntas permanentemente, que acostumbren la mirada a ser observadores activos permanentes, ¿no? Y preguntarse por qué es normal que suceda esto o por qué es anormal, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra realidad? ¿Cómo se están comportando la gente distinto a como era antes? Incluso a preguntar en sus familias, a su mamá, a sus abuelas, cómo era esto, cómo era lo otro, como tener interés en los procesos sociales, en cualquiera de los ámbitos, ¿sí? Y eso me parece que te va desarrollando la capacidad de análisis y de comprensión de la realidad. Y tener esa variedad de apertura al diálogo, ¿no? Para construir el conocimiento y el aprendizaje. Pues te agradezco muchísimo esto. Encantada. Te agradezco la conversación, que sé que será de mucho valor, y te agradezco todo el trabajo que has desarrollado por toda esta lucha de derechos en general. Muchas gracias. Realmente para mí ha sido una gran oportunidad que la vida me ha dado para transitar por todos estos espacios. También yo estoy agradecida con la vida por una parte sí reconozco mi arrojo, ¿no? Haberme aventado a hacer cosas que no me imaginaba que podía hacer, pero por otro lado, pues que se me dieron las oportunidades para estar metida en todos estos ámbitos y que afortunadamente, pues hasta ahorita me ha ido bien. Y ahora nos inspiras a otros. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar por aquí la grabación.